no sé si llamarlo como sucesos disruptivos, que es, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la pérdida de... No solamente la muerte como tal, que sí es otra cosa muy, muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, aparte de la muerte, la separación de alguien, y por el lado contrario también puede ser el concebir un nuevo amor, ¿no? El nacimiento de un hijo, no sé, incluso hasta a lo mejor el hecho de que vas caminando por la calle y ves una escena muy bonita que nunca te habías percatado, que siempre pasas por el mismo lugar pero nunca te habías percatado, y en ese momento entonces es cuando llega, ¿no? Entonces creo que cuando digo que es el fenómeno es que este tipo de situaciones van empezando como a generar como estas pequeñas semillas, no me gustaría decirles esquirlas, pero sí como estas pequeñas semillas que, aunque sean cuestiones complicadas o difíciles o dolorosas, se siembran en el sujeto, ¿no? Y entonces van haciendo que se ramifique el mismo sujeto, ¿no? Que se complejice el sujeto para llegar a estos puntos en los que, o sea, vuelvo a la parte de que es como una masa amorfa, ¿no? Ahí se van gestando como todas esas ideas, sentimientos plasmados, pero no tiene forma, ¿no? Y entonces para mí, cuando empiezo a ver, por ejemplo, la parte del proceso creativo, es complicado definirlo, pero sí puedo tratar como de empezar a hacer una especie de concepción, ¿no? Y es que cuando yo empiezo a escribir, por ejemplo, a mí me dicen, y eso es algo que traía desde hace un chingo, ¿no? Cuando empecé a escribir, me acuerdo que la primera vez que escribí algo, estaba yo sentado afuera de una escuela en la que iba, de la secundaria. Yo ya había salido de la secundaria, y uno de mis amigos, bueno, en ese tiempo era uno de mis amigos, él me dijo, es que le quiero dedicar una canción a mi morra, güey, ¿no? Y ya me decía, pero pues no sé como cuál, güey, ¿no? Y, o sea, yo veía, a nosotros nos gustaba mucho el rap, y entonces a mí me salió, o sea, no fue como de que, ay, si lo... O sea, como que alguien más me dijera, no fue como que me nació en decirle, y si en lugar de escribirle, o sea, en lugar de dedicarle una rola, mejor le escribimos una rola, güey, ¿no? Y entonces, o sea, desde ahí empieza como la historia de me dijo, pues va, güey, o sea, pues sí, ¿no? Y entonces, o sea, yo me acuerdo clarito, güey, que yo traía un cuaderno, ¿no? Entonces le doy unas hojas a mi compa, le doy una pluma y yo traía mi cuaderno, nos ponemos ahí a escribir algo, güey. Fueron, o sea, cosas a lo mejor sandeces en ese momento, porque pues igual no teníamos quizás como la afinación, ¿no? Quizás, ¿no? El ir refinándolo, porque era algo que iba empezando, ¿no? Pero era muy chingón porque empezamos a partir de la incertidumbre, de la duda de ¿podemos hacerlo? Que es o sea, hacia dónde podríamos llegar, ¿no? Y entonces ahí empezamos como a escribir, y salió algo que te digo que iba como para muchos lados, pero creo que fue algo muy chido porque fue el preguntarse si podíamos hacerlo, ¿no? No para cualquier otra cosa que quieras ver como en la cuestión de dinero, no, o sea, sí, sino simplemente es, no hay palabras de otros artistas que alcancen a describir lo que siento, pues ¿por qué no mejor lo escribes, ¿no? Sí. Y entonces a raíz de eso yo creo que empezamos como este proceso creativo, que también es un proceso que va de la mano, no es como que se detenga, o sea, decimos, quizás no tienes a lo mejor mucha inspiración, pero no se detiene, ¿no? Porque estamos, o sea, el combustible del artista siempre son las mismas vivencias y las experiencias, ¿no? Entonces creo que eso es algo que puede ayudar a empezar como a encaminarnos, quizás yo no a encapsularlo o a definirlo, pero sí encaminarnos, como que es una vía constante que se va construyendo al mismo tiempo que uno va caminando, ¿no? Entonces, eso como primera parte, podríamos dar como alguna especie de luz en las veredas del mismo proceso de creación, ¿no? Ahora, esto que comentaste, por ejemplo, de Eric Clapton, a mí la neta, o sea, yo nunca he tenido una situación de una pérdida tan fuerte en el objeto de perder a un ser amado como un hijo, ¿no? O un padre. Hablando de la muerte. De la muerte, ajá. Podemos como concentrarnos, si quieres, por ese lado, o sea, porque es un suceso importante. Sí. ¿No? O sea, es algo que no se te da todos los días, y pues no te, o sea, tampoco es como que te alivie o te dé gusto que una persona que quieras se muera, ¿no? Ahora, yo no me puedo ni imaginar, o sea, porque no soy padre, pero yo no me puedo ni imaginar el dolor que debe de sentir un padre
al perder a su hijo. Y me hace recordar, ¿sabes cuál? Ahorita que estamos viendo El Señor de los Anillos, me acabo de recordar como esta parte en la del Señor de los Anillos 2, cuando este Theoden sale como ya del trance, ¿no? De que estaba siendo controlado, y entonces se da cuenta que su hijo ya, que no está su hijo ahí con él, y entonces él pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿No? Y entonces ya lo pasan a la siguiente escena, y él ya sabe que su hijo falleció, y entonces empieza a tener como una conversación cortita con Gandalf, y él le dice algo que para mí es muy bello, doloroso, pero muy, muy hermoso, y que le dice: ningún padre debería sepultar a su hijo. ¿No? Entonces es lo que yo digo, o sea, no me puedo ni imaginar lo que siente un padre al perder a su hijo, ¿no? O sea, de ahí hay muchísimas implicaciones, si tú quieres, sociales, psicológicas, filosóficas, del mismo sentir, ¿no? Pero, güey, o sea, yo no sé, o sea, no sé cómo puedes como manejar eso, y creo que Eric Clapton lo manejó de la mejor forma que pudo. O sea, ¿sabes qué? No sé, o sea, muchas personas a lo mejor hubieran lidiado con eso yéndose alcohol, drogas o así. ¿Qué hizo? Hizo una canción preciosa, ¿no? O sea, Tears in Heaven, cuando tú escuchas el puro título, Tears in Heaven, ya desde ahí como que te va diciendo para dónde va la canción, para dónde va el sentir. Y yo creo, o sea, yo sin saber lo que había pasado ese men, yo creo que sí fue una situación de duelo, obvio, pero sí fue una cuestión de haber lidiado con pensamientos, demonios, porque no sé, se murió, pero creo que se suicidó, ¿o qué fue lo que pasó? No, se cayó de no sé qué pinche piso, cuarto, octavo, no sé. O sea, pero como tal fue un accidente. Sí, fue un accidente. O sea, entonces el hecho de que haya pasado esta situación de que haya sido un accidente, ¿no? Ok, pasa esta situación, ¿cómo lo plasmas? Porque al final de cuentas estás perdiendo a un ser amado, ¿no? Y se me hace muy cabrón el siquiera pensar e imaginar cómo fueron esas noches después de haberlo perdido. O sea, la primera noche a lo mejor no te cae el 20. Pues sí, aparte, como te digo, eso fue un accidente y la culpa, yo creo que igual no lo dejaba dormir, ¿no? O sea... Sí, porque, o sea, te refieres a que él no estaba con él, ¿no? Ajá. Porque supongo yo que igual a lo mejor estaba en el aspecto de que pues tienes que hacer discos, tienes que ir de gira. No recuerdo exactamente la historia, pero creo que su hijo, o sea, como que pasaba cierto tiempo con él, y después se iba, no sé, con su mamá o no sé. Entonces eso pasó cuando, digamos, estaba como a su cargo, ¿no? Entonces por eso te digo esto de la culpa tal vez, que tuvo que lidiar, ¿no? Pasar sus duelos y todo esto. Sí. Y pues, no sé, yo cuando escuchaba esa canción, o sea, pues yo no sabía, ¿no? Primero, ¿por qué? La escuchaba y pues sí te quedas así como de, mames, verga, o sea, te preguntas, ¿este güey en qué se inspiró para escribir esto, no? Sí, claro. Y dices, no, pues está fuerte la canción. Y ya después te pones a investigar y pues ya, pues sabes, ¿no? Y dices, no, bueno, ya te hace sentido, ¿no? O sea, ya dices, no, pues sí. Y sí, como dices, pues la forma en la que lo aterrizó, que fue en su canción, pues yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Pero fíjate, aparte de esto, o sea, del hecho de cómo lo aterrizó, también, o sea, la pieza en sí, como tal, no voy a tratar como darle un análisis, pero una opinión quizás muy rápida es que la pieza es bella, 1, por la inspiración que trae, 2, la letra, ¿no? 3, la construcción musical, ¿no? La construcción melódica también es muy buena, pero, o sea, es un contraste muy fuerte, porque como tú dices, te pones a investigar quizás después de dónde sale la inspiración de Tears in Heaven, ¿no? Y entonces es una canción muy bonita, muy tranquila, ¿no? Y por el otro lado de un suceso muy horrible, o sea, es esta como polaridad en la que pasa una cuestión muy fuerte, muy fea,
y lo plasma de una forma tan sutil, y es lo que yo digo, o sea, es ese caos, ¿no? Que muchos artistas, yo creo que, o sea, el artista para mí es una persona muy valiente, ¿no? Lo definiría así, es una persona valiente, porque se atreve a ir, no me acuerdo quién decía, pero es más o menos, estoy parafraseando, se atreve a ir a ese caos, ¿no? A aventarse a ese caos y traer algo de ese caos. No trae todo, ¿no? Pero trae algo de ese caos, ¿no? Que es justamente el pues mismo soltar cosas, o sea, y no tienes que ir lejos, está prácticamente para que tú abras la puerta, ¿no? Desde tu propio sentir y te lances a ello, ¿no? Y es lo que creo, o sea, este cuate se aventó pues con cuerdas de remordimiento, cuerdas de culpa, cuerdas de dolor, quizás de lo que tú quieras, ¿no? De amor también, ¿no? Sí, claro. Y regresó, o sea, se aventó ese caos y regresó con lo poco que pudo, lo mucho que pudo, para poder plasmar en esa canción quizás una especie de carta de pedir perdón, una carta de cariño, o sea, son muchísimas cosas las que engloban esa canción, y que al menos para mí sí me hace mucho sentido, porque es lo que te digo, es una canción muy bella porque contrapone un suceso muy fuerte con una tonalidad tan delicada, ¿no? O sea, una textura quizás muy, muy, muy delicada. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Y algo que se me puede como llegar también es a la parte de la inspiración en solitario, ¿no? O sea, porque este cuate, quizás al plasmarlo, creo que lo fue haciendo como quizás en un cuarto, no sé, o sea, literal no tengo ni idea, ¿no? Sí, no. Pero, o sea, y no lo podemos imaginar, ¿no? No estamos, no está él para contarnos, ni nosotros para saberlo, pero es, quién sabe cómo pasó esa inspiración, y la inspiración lo hizo quizás en solitario, ¿no? Sí, no, seguro. Porque, güey, o sea, no es sencillo, ¿no? O sea, tener una inspiración en grupo, se puede, yo digo que se puede, pero la inspiración como tal, creo que siempre, o la mayoría de las veces, se manifiesta en solitario, ¿no? Sí. O sea, como que lo defines más, como que es ese silencio que a veces también nos da miedo, ¿no? O sea, nos da miedo quizás enfrentarnos a ese silencio, porque sabemos que es cuando van a empezar a salir el susurro de esos demonios, entre comillas, ¿no? De esos miedos, de esas inseguridades, de todo lo que pueda acontecernos, y que de alguna forma, por el ruido del ritmo de la sociedad y de todo, o de nosotros mismos, tratamos de acallar. Pero cuando estamos solos, o sea, ya no hay forma de acallarlo, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, tenía también un amigo, que él siempre decía, no, es que todo está muy bien y no sé cuánto y no sé qué, ¿no? Y a la hora de la hora no podía estar solo. Le daba una ansiedad cabrona el estar solo, ¿no? Y yo la verdad es que me sentía muy triste, porque decía, güey, o sea, pues date el chance, ¿no? O sea, sí es complicado, sí es feo, porque vas a verte de verdad o sea, como tú te has construido. ¿Te acuerdas la canción de The Midnight, la de Good in Red? Cuando... es que no me acuerdo bien como la parte. Si no, la pongo aquí en la edición, ¿no? Pero es algo así como de... Shadows in the city, I'm a stranger to myself. On these streets I'm someone else. Shadows in the city, like a demon in the dark, come to tear us apart. De que todo ese dolor que te causaron, ¿no? Haz una espada con todo ese dolor que te causaron, como si el dolor fuera a salvarte, ¿no? Y entonces me hace mucho reflexionar el de todas esas cosas que a veces nosotros tememos por el dolor que nos causa o así,
y no vemos el potencial que tienen, ¿no? Y no un potencial, te digo, económico ni nada, es un potencial de creación, ¿no? O sea, yo por eso te decía en algunas otras ocasiones que me daba como mucho feeling el que veía, por ejemplo, a chavitos y a chavitas así, que literal, o sea, se les iba la vida y no sabían qué pedo. O sea, se morían y ya, güey, ¿no? O sea, nunca se dieron cuenta que la vida les pasó, o güeyes que se drogaban y así, güey, y quizás tenían un potencial para expresar algo, para compartir algo, güey, y que quizás por no saberlo manejar, por todas las implicaciones que tiene a lo mejor de su misma niñez y lo que sea, no lo pudieron llevar a cabo hacia algo, ¿no? Hacia un escrito, hacia cómo se sentían el güey el flaquillo que luego anda por aquí. Ajá. Pues ese güey me pregunto con qué demonios a veces lidia, o sea, no por culero, ¿no? No sé. Sino que sí me pongo a preguntar y me digo, ¿con qué demonios ese güey estará lidiando, ¿no? ¿Qué caos es el que tiene enfrente que no quiere abrir los ojos, ¿no? También incluso me recuerda mucho la frase esta de Nietzsche de cuando dice que cuando te quedas viendo hacia el abismo, el abismo también te mira a ti, ¿no? Entonces no sé como qué cosas a veces les pasa a la gente, pero creo que si yo les puedo decir algo, así como a los escuchas, es que sé que es complicado, sé que da mucho miedo, sé que es difícil, ¿no? Pero si les puedo compartir es simplemente a veces denle chance.